Sí. Mire, le hablamos de la Secretaría del Medio Ambiente para informarle que ha quedado dentro de los 5 finalistas a la Presidencia del Estado de México. Que lo yo, dice sí, ¿no? Pero le pedimos que si para el lunes 2 de marzo nos puede agendar el espacio, porque mi papá fue creador de la primera unión de ejidales en el sur del estado, que se llamaba General Lázaro Cárdenas del Río, donde tuvimos la visita del general antes de que muriera, y que doña Amalia, año con año, visitaba la reunión anual de la ONDE. Bienvenidos a Desde el Corazón de Becando Tus Sueños. Hoy tenemos con nosotros a un hombre cuya vida es un testimonio de amor por la tierra. Ganador de la presea Estado de México, está con nosotros el ingeniero Raúl Domínguez Vences. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la distinción. La verdad es que la vida le da una oportunidad de ir haciendo algunas cosas y pues venir a colaborar y poder aportar algo a este tipo de fundaciones que tanto hacen por la sociedad, pues para mí es una bendición y una alegría. Gracias por estar aquí. Viene directito desde Amatepec. Sí, yo nací en Amatepec en el año de 1967. Es un pueblito muy bonito ya que desde hace más de 100 años cultivamos el café. Somos la zona cafetalera más importante del Estado de México. Y pues desde niño, con mi papá, con mi abuelito, mi papá Eduardo Domínguez Rodríguez, mi abuelito Margarito Rodríguez, me inculcaron el amor al campo, ya que yo todos los días, a partir de los 5 o 6 años, iba con mi abuelito a ordeñar y después él tenía una piara completa de cerdos. Fíjese que me enseñó también mi abuelito, porque él era el que ordeñaba. Mi papá trabajaba en gobierno del estado en ese tiempo, en lo que era DAGEM, en aquel tiempo que ahora es la Secretaría del Campo. Y pero con él me quedé, ya después me metieron a lo que es la piara, todo el ciclo del cerdo, y también criaba gallos de pelea. Entonces también pues ahí la agarramos. Más ir a sembrar, ir a vacunar el Al ganado al ganado. campo y todo eso. Lo único que me faltó es enseñarme a montar a caballo como lo hace usted. Ah, gracias. Entonces, ¿no sabe montar bien a caballo o qué, don Raúl? Bien, no, sí No. lo monto, pero como charrito de ciudad. Ah, dígame, ¿cómo son estas mañanas en Amatepec? Muy bonitas. En la época de primavera, verano, es muy bonito porque es templado. Nosotros estamos alrededor de 1900 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, y para ser en una tierra cálida, pues las mañanas son muy bonitas en esa época. Posteriormente, en época de lluvias, pues no le pedimos nada a París, ¿eh? Imagínese la neblina a ras de suelo, una pequeña llovizna, un café de especialidad excelente. Hay muchos productores de café que se han estado especializando y que, pues ya se imaginar, con un pan de horno del buen amigo Nacho. Le Y mandamos un saludo al amigo Nacho. claro, claro, porque ha mantenido la tradición de los panes de horno con leña. Entonces imagínense en la mañana un cafecito con su pancito, sus tortillas hechas a No, mano. ya no les diga porque ya me está antojando tomar un pancito y un café. Cuando gusten, en Amatepec Gracias. tienen su casa y ojalá nos pudieran acompañar algún día. Y ver esos amaneceres allá en Amatepec. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Qué más es lo que es tradicional en Amatepec? Aparte de la deliciosa mañana con café y pan, ¿qué más tenemos allá Sí, en Amatepec? mire, Amatepec en sí como es una zona cerril, aunque sí hay parte de ganadería, hay mucho comercio ahí de todo tipo, fruta, verdura, ¿Qué es lo que más se da ropa. de fruta en Amatepec? Pues como tal, tenemos mango, criollo, es criollo, no tenemos plantaciones. Nuestro principal cultivo es el café, El café. ¿sí? Mango, ciruela, arrayán. Tenemos un lugar que se llama San Miguel, que se da el Nancha, no sé si lo Sí, ubica. sí lo conocemos. Entonces, y para más abajo, hacia Tierra Caliente, que es Palmar Chico, Ayuquila, Salir de Palmarillos, se está ahorita desarrollando la hortaliza, sobre todo en pepino y en sandía.
una sandía muy sabrosa, quiero decirle que en sabor y en color supera algunas zonas productoras netas de sandía. Muy, muy bueno. Y ya esa zona sí es 100% ganadera. Ah, Y bueno, tenemos una historia muy bonita. Ustedes deben de conocer las taquerías Los Rancheros del Sur. sí, Bueno, pues el dueño, el que originó todo este desarrollo, es, gracias a Dios, de nuestro municipio. qué orgullo. Sí, de Salitre de López, un lugarcito muy sencillo, pero que de ahí salió nuestro amigo y familiar Josafat Acuña. Se vino a la ciudad, tuvo esa oportunidad y mira qué desarrollo ha hecho para beneficio del sur, porque muchas familias Por eso es vienen los rancheros del por sur. eso los rancheros del sur. Y Sí, se come delicioso en los rancheros. totalmente. Dejó un legado. Precisamente ahí en Salitre de López tenemos una zona arqueológica no explorada, pero tenemos una zona arqueológica. Para la parte de la boleta tenemos la parte del aguacate, café, algo de hortalizas ya de clima frío, pero sobre todo se está desarrollando ahí el chile manzano, un chile de manzano de muy Buena exquisito saber, calidad. de muy buena calidad, que lo están llevando, me parece que a Guanajuato y de ahí lo exportan. Y eso es lo que nos identifica ahorita en Amatepec, ¿no? Pero usted dice que es chiquito Amatepec y yo veo que Amatepec es grande porque tiene mucha cultura, tradiciones y además un hermoso pueblo cafetalero. Ah, sí, no, yo, o sea, Tiene chiquito extensión territorial. pero ni tanto, somos el tercer o cuarto municipio territorialmente hablando más grande, ¿no? Entonces, tenemos zonas diversificadas. ¿Qué culturalmente qué nos identifica en Omatepec? La danza de los moros. Según la historia y según lo que yo he investigado, esa danza solamente está en un lugar de España y en Amatepec. Es única. Entonces, eso nos caracteriza mucho en la época. Pues nuestra feria o el patrón que tenemos, San Gaspar, el 6 de enero que festejamos, y de ahí empieza la feria regional, que toros, jaripeo, bueno, jaripeo, gallos, baile, que eso es lo que nos caracteriza culturalmente hablando, aunque a últimas fechas se ha desarrollado mucho la parte artesanal. Tenemos un talabartero ahí, el buen amigo Noé, que yo creo que fácil tiene desde su papá y él, pues no sé exactamente, pero unos 80 años seguro, ¿eh? Hace unas cosas de talabartería, unos Las sillas. cintos, los cintos que yo traigo, hacía sillas, ya ahorita ya no las hace, pero hace llaver, inclusive sus productos están en Casar. Ah, Ahí, qué bien. ahí los pueden encontrar. Eso de los legados que tenemos en Amatepec. Se está desarrollando la parte de la alfarería, que estaba media perdida por el lado de Tepehuastitlán y toda esa parte. Se está tratando de rescatar. Y algunos jóvenes que con su creatividad están haciendo pintura en botella, como para envasar vino, Vinos. algún vino o algún tequila o algún mezcal con paisajes propios de la región, aduciendo al café, a los moros, todo eso. Esa parte también se está desarrollando en Omatepec. Entonces es muy, muy, muy interesante lo que estamos viviendo y la verdad, si algo nos caracteriza es la calidez y la sinceridad entre nosotros y con los que nos visitan, ¿no? Dígame, este amor por el municipio y aparte por todo el campo se lo heredaron su papá y su abuelito, como nos dijo, pero ¿cuál es esa lección silenciosa que usted aprendió viéndolos caminar por el campo? Bueno, lo que pasa que cuando yo inicio con mi abuelito a ir a ordeñar, pues primero, saber en qué momento se tenía que soltar el becerro, cómo apialarlo, cómo amamantarlo para que no se nos mamara Sí. y no se comiera la leche, ¿no? Posteriormente, mi papá me enseñó cómo vacunar, cómo se tenía en aquel tiempo, que frontar el ganado, porque así le llamábamos, era un palo en medio, con una horqueta, se lazaba el ganado, se frontaba y de ahí con alguien le agarraba la cola y de ahí vacunábamos. No había en aquel tiempo mangas para hacerlo, ¿no? Posteriormente, mi abuelito y mi papá me llevaban a sembrar maíz, a Barreta, porque pues allá son lomeríos, y ahí fue creciendo en mí el amor por el campo.
pero un amor que ni yo mismo lo entiendo, porque si mi pasión es algo, es el campo mexiquense, el campo de mi tierra, el campo mexicano, ¿no? Y los valores morales sí, que no importa que esté o no la acción que tú vayas a hacer, si es incorrecta, no la hagas, aunque la persona o lo que vayas a hacer no esté presente, ¿no? Entonces, eso sí, los valores morales que me ha dejado mi papá ya no está con nosotros. Mi mamá todavía, Edith Vences, todavía vive. Y a pesar de que fue dura conmigo de niñez, le agradezco mucho porque eso fue que yo me fuera por el camino correcto, ¿no? Porque bueno, pues uno se puede resbalar en la vida en cualquier momento y más si se trata de dinero, pues para qué le cuento, ¿no? Sí, pero como los padres de antes, Sí, ¿no? claro, Dice que fue dura, así era la educación, sí, claro. pero formaban buenos hijos. Pues yo digo que nos formaban mejor antes que ahora. Sí. Ahora no le puedes decir nada al hijo porque ya te demandan, ya esto, y por eso estamos como estamos. Yo, la verdad, valoro mucho la educación de antes, ¿eh? ¿Qué es lo Y que más extraña, don Raúl, de su infancia? el ir al campo, de vivir sin miedo, de cómo estar cerca al ganado, al desarrollo de los cultivos. Ahí aprendí los ciclos del maíz, ahí aprendí que una buena alimentación te puede dar una buena ganancia en cualquier tipo de ganado. Yo lo vi en cerdos, pero también vi cómo cuando se cuida bien el animal, se le trata bien, da satisfacciones. Dentro de todo este gran trayecto que usted tiene dentro del campo, ¿contribuyó a que una planta como la jatrofa llegara aquí para cambiar la vida en Amatepec? Dígame, ¿por qué se llama Doña Fernanda esa planta? Mire, yo hace 14, 16 años me invitaron a conocer el mundo de la producción de biocombustibles. Para aquel entonces, hablar de biocombustibles era la locura, ¿no? Está loco, que Sí, la chingada, que era la mentira más grande. A mí me invitaron para producir bioetanol a base de yuca, pero la yuca, el cultivo necesita tierras planas y pues es un camote, finalmente, y en mi región no se daba. Posteriormente, conocí el biodiesel, lo que era parte del biodiesel, y con las plantas que se puede producir el biodiesel, competimos con la parte alimenticia. Entonces, pues no daba, porque finalmente, si ahorita está restringido, en aquel tiempo era mucho más restringido, ¿no? Todas las oleaginosas, pues para los aceites y todo. La otra parte era poderlo hacer con grasa animal. El problema del biodiesel de grasa animal es que nada más usted puede utilizarlo en un 20, 25%. Lo otro tiene que ser diésel pétreo. Entonces, le continué y todavía estaba la dirección de biocombustibles en Zagarpa, que era Zagarpa, que era Sader. Y un amigo mío, el ingeniero Jesús Arroyo, me dijo, a ver, te andas perdiendo aquí, que no sé qué, quiero que te vayas a Mazatepec y busques a fulano y tal, al doctor Edgar Jaime. Si convences a él, tendrás apoyo. Ya, fui, conocí y ahí me enteré de la jatrofa. La gatrofa nosotros la teníamos en el sur y le llamamos piñoncillo. En aquel tiempo se utilizaba para hacer caviva, pero se da sola. sola. El problema es que toda la jatrofa es tóxica. Entonces, si el animal o uno lo come, le provoca una diarrea tremenda, hasta la muerte. Entonces, pues no era susceptible. Inclusive, no sé si llegaste a conocer el famoso vuelo verde en el gobierno de Calderón, que fue el total fracaso, porque ellos dijeron jatrofa, se fueron a Oaxaca y en Oaxaca hay como 200 variedades de jatrofa. Entonces empezaron a agarrar, a hacer cultivos de jatrofa, pero resulta que a mayor toxicidad, menor producción de aceite.
entonces pues no pudieron dar el despegón, ¿sí? Y en ese tiempo, para poder no perder la credibilidad como gobierno, trajeron bioturbocina de Estados Unidos, pero de grasa animal de un rastro que está en Texas. Y ese fue el famoso vuelo verde. Fue un boom en ese tiempo. Para eso, pues, todo ese fracaso, pues el gobierno federal, cuando cambia de gobierno, pues se hacen para atrás, ¿no? La Jatrofa era la planta totalmente, no la querían. Sin en cambio, el doctor Edgar Jaime, que es de Mazatepec, Morelos, que ahora es mi socio, él encontró esta variedad, bueno, esta especie. Después él la hizo variedad, está certificada y todo tiene todo lo que conlleva certificar una variedad. Y es la única variedad no tóxica, utilizada comercialmente hablando en México y en el mundo. Utilizada, porque puede haber algunas más no tóxicas, pero no se sabe dónde están, ni quién, y si se utilizan o no se utilizan. Pero esta, comercialmente hablando, ya es utilizada. ¿Y por qué Doña Fernanda? Porque así se llama la mamá o la abuelita de Edgar Jaime, ¿sí? Entonces le puso Doña Fernanda. Por eso es que se llama Jatropha purcas no tóxica, variedad Doña Fernanda. Fíjese qué historias. Y además usted lo logró. Pues sí, porque ya cuando me manda Chucho Arroyo a conocer a Edgar, Edgar es una gente que si algún día lo llega a conocer, un alma de Dios. Ese está todo por el campo y la gente que trabaja el campo. Al igual que usted, don Raúl. Sí, claro. Yo creo que eso fue la parte con la que yo me lo gané, porque cuando la primera vez que me recibe y todo, me recibe muy escéptico. Y le digo, oye, mira, vengo a esto, quiero desarrollar este proyecto en mi tierra. Y pues me mandaron de parte de Chucho Arroyo para que platicara contigo. Ah, sí. Dice, pues ven por unas varetas. Me llevó a la huerta, me dejó solo. El chofer y yo y otra persona que iba conmigo, tuvimos que cortar toda la vareta, subirla al tráiler y llevarla a Tepilco, al vivero de Probosque, porque este proyecto sin Probosque yo no lo hubiera podido lograr. Eso sí, le quiero dar las gracias aquí en el podcast a Probosque desde ese tiempo y más ahora con el nuevo director, con mi amigo Alejandro Sánchez, que la verdad me ha dado todo el respaldo para poder seguir empujando esta carreta. Y me fue como valorando, ¿no? A ver que si de veras todo. Después de 2 años, que me vio que sí le echaba ganas, que sí hacía las plantaciones, que sí había logrado ya apoyo de gobierno, ya me aperturó, ¿sí? Y ya me dijo, bueno, ahora te voy a dar planta a raíz desnuda, ya no vareta. Y ya me la llevé, pero pues imagínense, ir a Mazatepec, trasladarla a Tejupilco, tenerla ahí y luego llevarla, pues finalmente no eran los resultados. En el 2018 llega como delegado a Tejupilco el maestro Miguel Ángel Romero de Probosque y me dice, a ver, ahí viene la historia que platicábamos antes de entrar al podcast del alto En la vida de en las la vida de las personas. personas con el relato del águila. Me dice, a ver, párale, ya hiciste la tropicalización, ya vimos que sí funciona, pero ya no podemos seguir así porque va a ser dinero tirado que no funciona. Entonces me dice, vamos a producir aquí semilla. Tú consigues la semilla y aquí en el vivero la vamos a producir. Y así fue. Edgar me regala 300,000 semillas, no sé si del mismo año o de años anteriores, pero pues llévate esos. El primer fracaso, palo. De 300,000 sacamos 58,000 plantas. Y Una pérdida no, pues una grande. total, ¿no? Y sin apoyo, porque el apoyo que a mí me ha dado Probosque, a mí en lo personal no me ha tocado nada. Todo yo se lo pedí que se lo dieran al productor directamente. Por eso cuando el gobierno de la Cuarta T llega con que los programas tenían que ir directos al productor, yo ya lo hacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi papá fue el creador de las uniones de ejidos y tuvo una situación muy complicada
precisamente porque los recursos llegaban al que coordinaba la Unión de Ejidos y después le hicieron un trueque ahí medio raro político, que dije, no, pues no voy a pasar por la misma historia, ¿no? Del error aprendió. Del error aprendí. Entonces yo les dije, yo sí, pero todo directo al productor. Entonces yo hacía las reuniones, iba el personal de Probosque, validaban papelería, validaban el terreno y la lana directa al productor. Amén. A mí nunca me dieron, pero todo, traer la semilla, llevarla a Probosque, e inclusive los viajes de la vareta y todo eso, eran sobre mi costilla, de mi familia, pues, porque finalmente sin mi familia yo no hubiera hecho esto. Entonces, llego y el primer fracaso, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Y entonces vimos que como contiene aceite, debía de llevar un preproceso para después llevarla a germinación. Al siguiente año, ya con ese conocimiento, otras 300,000 y ya llegamos a 220,000 plantas producidas. No, fue en 2017. En el 2018, ya con ese éxito de producir planta, nos llega a visitar una misión de la Unión Europea. Venía gente de Italia, venía gente de Inglaterra, y cuando llegan conmigo, a través de mi socio, de Edgar, me comenta que ya habían estado en todos los países, en África, Argentina, Brasil, Ecuador, que ellos tenían referencia de la jatropha. Y habían recorrido ya todo México, desde el sureste hasta el centro en Morelos con Edgar. Llegan allá, ven la planta, ven la organización que traíamos y deciden aterrizar su proyecto que ellos traían en el Estado de México y en el Estado de Morelos. ¡Qué orgullo! Pues sí, porque se logra esa parte. Hay fotografías, inclusive, Sí, las he visto. donde están los italianos, donde está la gente de Inglaterra, está el servidor, inclusive en mi perfil de WhatsApp está ahí la fotografía, pero se nos viene la pandemia, se pierde toda esa parte. Yo continué con plantaciones, pero por la pandemia pues no se podía atender Seguir el la planta. proceso que tenían. Mucha gente dejó meter el ganado, como ya no es tóxica, el ganado se la come muy bien. Entonces muchas parcelas se perdieron, ahorita debemos de traer como 350, 380 hectáreas todavía vivas. Pasó y en el 2024 me vuelve a buscar Edgar para decirme que habían revivido estos compas, los de la Unión Europea. Ellos son representantes de 35 aerolíneas europeas, Nada más. nada más. Y que ya estaba todo puesto y dispuesto para poder iniciar otra vez el proceso, para poder hacer plantaciones masivas en el Estado de México. Y ahí es donde usted vuelve a estar con ellos en contacto para Sí, crear sí, sí. el Y biocombustible. y pues se viene el proceso con mediados de 2000, no, como en marzo, abril de 2024, tuvimos reuniones con Alejandro Sánchez, con su personal, con Miguel Ángel Romero, porque Miguel Ángel Romero tenía todo el conocimiento de lo que se había sucedido, y volvimos a iniciarnos. En el 2025, que se hace una empresa que se llama Jatropha Internacional, se decide ya disponer de algunos recursos y sucede lo de la intervención de los bancos. Otra vez. Otra vez. Pues yo digo que sin la mano de Dios nada se da. Por algo lo detuvo, por algo no dejó que se iniciara, pero seguimos en la negociación. Entonces, hemos tenido reuniones con Alejandro Sánchez, hemos tenido reuniones continuas con el personal de Probosque y en el 2025 me invita de la Dirección de Energía, que pertenece a la Dirección de Desarrollo Económico. Y esa es otra historia que da la jatropha. Pero hasta ahí es donde queda la historia del desarrollo. Inclusive en mayo del 2025 tuvimos otra misión que venían de Paraguay. Bueno, hay un italiano casado en Paraguay, pero sus socios mayoritarios son italianos. Y también estuvieron con nosotros aquí y conocieron el proyecto, conocieron la producción de planta, estuvieron con Alejandro, platicaron con Alejandro y pues esa es una historia que pues sí me da orgullo porque vengo de un pueblito muy, 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 muy hermoso, que en mi niñez no fue de una economía holgada, no te digo que tampoco mala, pero no fue holgada y donde yo todavía recuerdo que iba a la secundaria y todavía utilizaba mis guaraches de tierra caliente para ir, pero una etapa muy hermosa. Entonces, cuando tú te vas desarrollando, cuando vas encontrando caminos
Y mira, que gubernamentalmente me cerraron la puerta más de 100 veces, pero ya después que vieron que sí podía ser realidad, el único que no me la cerró, Probosque. Ese sí, desde que pisé por primera vez la oficina de Probosque, nunca me la cerraron. Siempre lo apoyaron. Y otra historia, este es el primer proyecto, les guste o no les guste, y no lo digo por egolatría, porque así sucedió, que nace de productores a gobierno. Orgullosamente. Orgullosamente de productores, yo soy el intermediario, pero que los productores decidieron iniciar esto, que el gobierno lo adopta con ojos buenos, lo hace programa, porque está con programa en Probosque, la producción de biocombustibles, y que fuimos la organización que pudo cambiar reglas de operación para poder tener esos recursos. Pues qué Eso es. orgullo. Y qué orgullo tenerlo aquí en el podcast. Es muy talentoso. No tanto, pero muy apasionado por desarrollar el campo mexiquense y mi sur, eso sí. Yo la verdad me siento bendecido con Dios, con papá, ¿Qué recuerda de su papá? Que ahorita se le llenaron los ojos de lágrimas. muchas historias. Cuénteme una que le llegue al corazón. Mi papá fue creador de la primera unión de ejidos en el sur del estado, que se llamaba General Lázaro Cárdenas del Río, donde tuvimos la visita del general antes de que muriera, y que doña Amalia, año con año, visitaba la reunión anual de la Unión de Ejidos. Posteriormente, él fue creador de varias uniones. Todas las uniones de ejidos que existen en el Estado de México, él las creó. Y hizo un organismo para poder concentrar ahí todos los apoyos. Pero en el gobierno, no recuerdo si Carlos Salinas o Cedillo, se vino los programas para el campo y pues tenían que tener el control de los ejidos o de los productores para poder, y pues mi papá no se los dejaba porque tenía el control de los ejidos. Y pues las historias de cuando los líderes afectan al gobierno, le hacen un proceso, gracias a Dios se demostró que no fue cierto, que, que después por desgracia esa gente siguió en el gobierno con Peña Nieto, dañando mucho al campo mexicano. Por eso yo siento que las decisiones que el actual gobierno ha tomado, no todas son buenas, pero de apoyar directamente a los productores, acabando con todas las organizaciones, es lo mejor que le pudo pasar al campo mexicano. Es un proceso, no sé si se vaya a ser bueno o vaya a ser malo, pero creo que es un buen camino. A nosotros nos han aperturado mucho, ¿eh? Y eso es lo que yo traigo de mi papá, ver con qué ímpetu él empujaba sus proyectos, hay muchas enseñanzas que tuve que aprender de los errores de mi papá, ¿eh? Pero que ahorita estoy tratando de no cometerlos. Pero alguna palabra, algún dicho, algo que se le haya quedado bien marcado de su papá que siempre lo recuerde. Que todo lo que yo hiciera en beneficio del campo, de los productores, lo hiciera por delante con la honestidad. Con eso se queda. Antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de esta historia. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete, porque tu apoyo suma, tu like cuenta y al compartir nuestro contenido transformas vidas. Me comenta don Raúl que le gusta leer, pero que anteriormente era flojito en la escuela. Sí, la verdad es que, mira, yo no sé si las calificaciones al final son el referente, ¿no? Porque, pues si vemos a Henry Ford, no estudió y fue un gran empresario. Yo fui de media tabla para abajo, pero la vida me ha permitido poder tener diálogos con doctores, con maestros, que creo que no me quedo tan... A lo mejor me falta la parte técnica de cómo hacer las cosas, todo, pero teórica creo que no. Yo tuve una empresa y tuve un quebranto fuerte, muy fuerte, que me llevó a atender algunas situaciones jurídicas, perder mucho, mucho. Y en ese momento me quedo solo. O sea, porque cuando la empresa estaba bien, todos felices y contentos, pero cuando no, se empezó a hundir el barco y Todo se todos va. se van, ¿no? Me dejan solo y solo una persona se quedó ahí. ¿Ya eran casados en ese Ya, entonces? ya, ya. Y ahí viene la primera lección. Ten cuidado cuando haces negocios con la familia. Mi contador era mi sobrino. Entonces, muy fuerte. Y, y alguien en la vida, no recuerdo bien, me dijo, cuando tengas un problema, da la cara. Porque por muy grande que esté tu problema, se soluciona. Pero si te escondes,
se agranda. Y me quedó eso y siempre di la cara. Y gracias a Dios fuimos saliendo, fuimos saliendo. Hay algunos remanentes que, como todo, pues la cantidad fue muy, 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 muy fuerte, cerca de 10 millones. Pero gracias a Dios logramos salir de todo. Pero en ese trance, pues te quedas solo, no sabes qué hacer. Y me llamó mucho la atención el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y lo leo, me gusta Robert Kiyosaki, y para ese entonces había 7 libros y me leo los 7 libros. El cuadrante del dinero, un libro que hizo con Donald Trump, y posteriormente conozco a otro autor, Las 7 Reyes Irrefutables bueno, ahorita los nombres, de uno, Napoleón Hill, y los empiezo a leer. Y esos libros me fueron guiando, me fueron dando La lectura lo la llevó a ese lectura estado de tranquilidad, total, pero para poder salir, o sea, para ir encontrando el camino del hoyo donde estaba de- hundido. total, profundo, o sea, era el suelo y más abajo. Y después encontré al doctor Camilo Cruz, un cubano, que tiene un libro que se llama La Vaca. No sé si lo han No, escuchado. no lo he leído. Cuando les digo yo a los jóvenes, porque he dado unas conferencias de La Vaca, piensan que los estoy choreando. Pero ese libro, quien lo termina, no es grueso, pero quien lo termina de principio a fin, te cambia la vida. Voy a leer. ¿Sí? Se llama La Vaca. Posteriormente saca El Águila, Nombres de animales. nombres de animales. Y ahí reforzó más lo que yo encontré. En mi paz y en mi estadio de pausa, como lo hizo el águila. Ahí encontré yo, de esas veces que te llegan, la fábula del águila. Entonces me dijeron, no, pues párate y encamina. Pero nunca dejé de buscar la manera de cómo ir saliendo de los compromisos. Y bueno, este, posterior a esa situación, sigo leyendo algunos libros de superación que me han llevado a poder caminar. Y creo que eso sobre todo, cuando lo lees en una situación complicada y encuentras el libro idóneo, te saca de la situación, Yasmín. Eso te lo digo porque yo lo viví y creo que Dios me dijo, esto tienes que hacer, Es que Dios da señales. seguro. Yo digo que sí, porque yo no, bueno, solamente leí el de Calimán y Cuando estaba chico, dijo las sí, historietas. de Memín, Pingüín y tal, ¿no? Entonces, pero un libro así como tal, ¿no? No. Y sobre todo me marcó muchísimo, muchísimo para no vencerme el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿eh? Pero después de ahí, de esos sufrimientos que pasó, logró reinventarse como el águila y llegó la presea Estado de México. Pues sí, antes de todo, John Maxwell, otro, esos son los 3 que me marcaron. Esos 3 libros. Napoleón Hill, John Maxwell y Robert Kiyosaki y Camilo Cruz. O sea, sí, mira, pasa el proceso. Esto fue antes de lo que te he comentado, de cómo llegué a la Jetrofa y todo eso. Se empiezan a dar las cosas, las cosas, las cosas. A mí ya me habían invitado a participar 2 veces en otro gobierno y no había pasado nada. Ni siquiera, oye, gracias por participar, nada. Nada. En el 2025, el director de la Dirección de Energía, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico. Tuve una plática con él después de que subí la visita de los italianos, que te digo, en mayo. Y me hablan un día ahí no recuerdo, finales de septiembre, principios de octubre. Oye, Inge, queremos que se inscriba a la presa. Le dije, no, la verdad, mira, Ya ya estoy no. esperando 4 veces mi papá, nada, inscríbase. Ya me inscribí y por eso sí es cierto que Dios da señales. En San Miguel Ixtapa, el 1 de enero, se festeja al santo patrono de ahí, Cristo Negro. Y yo soy asido, ese día puede estar donde esté, yo tengo que llegar a venerarlo. Llegamos con mi familia, nos formamos y íbamos caminando en la fila cuando me entra un WhatsApp diciéndome que había quedado inscrito
en la calificación de la presa Estado de México. Yo dije, Diosito, pues algo, por algo me lo mandaste antes de darle gracias al Señor. Pasé y todo, le di las gracias, y le dije, Señor, si es para bien, en tus manos la dejo. Pasó todo enero, parte de febrero, como el 26, yo estaba en México, yo no contesto números que no tengo registrados. Y me entra una llamada, pero yo estaba esperando a una persona ahí en la Ciudad de México y veo que era de la Ciudad de México y lo contesto. Y me dicen, oiga, el ingeniero Raúl Domínguez, sí, mire, le hablamos de la Secretaría del Medio Ambiente para informarle que ha quedado dentro de los 5 finalistas a la presa Estado de México. Que lo yo, dice sí, ¿no? Pero le pedimos que si para el lunes 2 de marzo nos puede agendar el espacio, porque que no sabemos si usted vaya a hacer. Ah, sí, sí, pasó. Al otro día, yo tenía una cita en el SAT, iba llegando al SAT, cuando me entró otra llamada, pero vi la carita de una mujer. Contesto y era la secretaria, Arely, algo así, la secretaria de Medio Ambiente. Y me dice, oiga, ingeniero, Arely, le hablo para decirle que ha sido usted galardonado con la presa Estado de México y todo el protocolo oficial y le pido que esté atento a su teléfono porque lo van a buscar para los gafetes y todo. La bendición de mi papá. Llega, no se lo quise decir a mi familia, ni a mi esposa, ni nada, sino hasta en la tarde de ese mismo día me hablan para ir a recoger los gafetes. Entonces ya le dije a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos que había sido galardonado. ¿Qué le dijeron, don Raúl? Uf, mi mamá, pobrecita. Orgullosa, orgullosa de usted. Sí, 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 pero sobre todo de mi papá, porque a todos mis hermanos nos dejó un legado de lucha por las cosas, de no desistir, de no caer y sobre todo de no engancharse con comentarios que no. Y pues fue la felicidad que le di a mi mamá después de 5 años que ya no estaba mi papá aquí con nosotros. Y hay una fotografía que no le puedo encontrar donde cuando me entrega la presea a la señora gobernadora, llego a mi asiento y volteo hacia el cielo. Bonito. En ese Algo momento que, lloró. pues sí, 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 sí. Desde el cielo alguien me vigilaba. Y fíjate que, No lo vigilan, están siempre cuidándolos. y fíjate que te marca la vida porque antes llegaba Raúl Domínguez a las dependencias. Y ya me platicaron cómo estuvo el proceso y fue algo bonito. Es cuando tú dices que sí hay amigos. Porque muchos que estuvieron en el proceso después me hablaron, me dijeron cómo fui pasando la etapa y Todos todo. los filtros. Y mira, a mí me invita a la Secretaría de Economía, se puede decir, Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Energía. Sí, es un antes y un después. Pero ahora ya como que las puertas se abren un poquito más. Más fáciles. Ajá. Y, por ejemplo, yo te comentaba, pues sigo siendo el mismo. O sea, sí dejé un legado ya en la vida de mi familia y estoy seguro, Yasmín, que voy a dejar un legado en la vida De de muchos mucha gente jóvenes. y mucha gente en mi bello sur que van a tener la oportunidad de tener un empleo, un autoempleo seguro y que le van a poder ofertar a su familia un ingreso económico seguro anual y que a lo mejor muchos van a dejar de irse a Estados Unidos o muchos van a regresar de Estados Unidos acá. El proyecto está muy interesante. Me voy a guardar tantito porque espero ya tener respuesta de esto, pero acabo de hablar con la gente de Italia, me dio muy buenas noticias. Y bueno, pues mi socio, el doctor Edgar Jaime, que le agradezco mucho porque me ha acogido bien, me ha protegido, me ha mantenido en el proyecto. También acabo de estar con él y con muy, muy buenas noticias para el Estado de México. Y fue una promesa que yo me hice que antes de que la señora gobernadora saliera, el proyecto tenía que estar aterrizado porque esto se lo debo al gobierno actual, a la maestra Delfina, y solamente con gratitud, aterrizando el proyecto, es como le voy a pagar lo que a bien tuvo, porque ni me conocía, ni sabía quién era, ni nada. Lo empieza a validar medio ambiente
y lo termina de definir el secretario de Educación. Entonces quiere decir que sí vieron algo, ¿no? Mucho. Y yo solamente con gratitud, aterrizando el proyecto, es como le voy a brindar mi agradecimiento y toda mi gratitud a la gobernadora. Habla de que usted es una gran persona, de que lo va a lograr y yo sé que sí lo va a cumplir, porque usted es un hombre de palabra. Sí, a mí mi papá me decía que los tratos, los acuerdos de palabra valen más que de papel, porque finalmente el papel lo único que te sirve es para demandar, ¿no? Sí. Pero la palabra con la pierde, la pierde. Yo le decía a mis hijos que si no les dejo otra cosa, cuando menos una vida libre de que no les digan que tu papá fue esto, que fue lo otro. Como humanos tenemos errores, pero los hemos ido enmendando y los seguiremos enmendando. Pero que no tenga algo así como si, no, tu papá fue un cabrón o hizo esto. Que eso les va también a aperturar camino a ustedes, hijo. Como a mí me lo aperturó mi papá, porque hasta la fecha hay mucha gente que yo no conocía, que yo no sabía las acciones que había hecho él en vida y que luego me encuentro, ay, tú eres hijo de Eduardo Domínguez, sí. No, fíjate que a mí me dio educación por esto, que a mí me ayudó en una enfermedad, que a mi mamá, que, puta, no, una cosa, por desgracia, mi papá se muere en pandemia, ya el último año en pandemia, y pues no pudo. Pero yo creo que si hubiera sido normal, 3,000 gentes los hubiéramos tenido. Entonces, muchos compadres, muchos ahijados tenía mi papá. Y eso es con lo que me quedo. Y mira, como defensor del medio ambiente, no nomás me quedo con este proyecto. Es proyecto que trae Muchas cosas. generación de empleo, autoempleo, Ujú. captura de carbono. Por cada hectárea nosotros vamos a capturar 25 toneladas, Muchísimo. ya certificadas, no lo está diciendo Raúl Domínguez, sino lo tienen certificado Alemania y ya lo certificamos aquí con mi socio. ¿Sí? Mejoramos suelo, capturamos agua. Si eso no es medio ambiente, díganme qué es. Y si logramos la meta, no sé si antes de que se vaya la gobernadora o no, pero el gran avance, la meta es de 10,000 hectáreas, pues imagínate cuánto no vamos a estar capturando de carbono, ¿no? Y todo eso se tiene que ver reflejado en el beneficio de las comunidades participantes, porque los bonos de carbono serán para beneficio de ellos, no para beneficio de la... Yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, Yasmín, pero primero ellos y después yo. Mi vida, si no está 100% definida económicamente, pero tampoco con la necesidad de decir si voy a utilizar este proyecto para... El dinero es algo pues, que yo no le pongo el valor. Si es necesario porque te permite comprar cosas, tener, comer y todo Pero eso. no lo es todo en la vida. No, no. Dígame, si tuviera que elegir un solo mensaje para los jóvenes que hoy ven el campo como algo sin futuro, ¿qué les diría? Que el campo, si es bien que requiere de apoyos gubernamentales, también es bien de que uno le ponga el interés Y el amor, el y el cariño y el amor. cuidado. Sobre todo, mira, el que trabaja en una oficina, ¿a qué va? Quien supera su vida siendo una persona de gobierno y que lo van incrementando, que sea jefe de departamento, que sea director, y le van reconociendo, ¿por qué? Por el interés y las ganas y el trabajo que demuestra. El campo necesita amor, el campo necesita cariño, que lo sientas. Con eso te quiero, si me permites decir, que aparte del proyecto de la Jatrofa, acabo de lograr un sueño de hace 20 años. ¿Cuáles? Yo desde hace 20 años dejé de recomendar productos químicos. Y para ese entonces, otra vez el loco de la historia, porque para hablar de orgánicos en aquel tiempo era una... Otra cosa. La vida me ha ido permitiendo conocer a gente, a empresas que producen. Y hace 2 años, 3 años, conocí una empresa que es de un científico que estuvo 22, 23 años en la NASA, su esposa igual. Y están produciendo un producto, un biofertilizante, que lo que primero que alimenta es el suelo. En el mismo momento, planta. Y hoy te puedo decir, hoy, Yasmín, que aquí en Santa María Rayón tengo la primer parcela demostrativa 100% orgánica, 100% orgánica, sin ningún químico. Y acabo de cerrar trato con una empresa de Mexicali para cerrar el ciclo y demostrar que no estuve mal hace 20 años. ¿Sí? Felicidades. Y otra historia para que quede en la vida y les voy a dar un mensaje final. En San Miguel Ixtapa
hay salinas. La historia habla de 1500 años de cuando empezaron las salinas, pero TV Mexiquense acaba de estar con nosotros y después de 500 años logramos formar la primera sociedad cooperativa, tener el primer registro de marca de sal de agua dulce, porque está el pozo de sal y a un lado pasa el río de San Felipe, que es agua dulce. Y eso también va en beneficio del medio ambiente. Y por eso me siento contento, porque logré tres cosas que para mí y para muchos va a ser un beneficio tremendo. Cuando yo conozco a los salineros, a los maestros salineros de San Francisco de Jupilco, lo primero que me dijeron, usted va a ser igual que los anteriores, vinieron, se van a robar nuestro dinero. Y ahí están ellos, que digan cuánto les ha costado. Les costó menos de 500 pesos, porque tuvimos el subsidio de desarrollo económico para el registro de marca. La sociedad cooperativa es gracias al programa que emprendió la gobernadora de la formación de cooperativas. Todo eso, Yasmín, a mí me llena, porque ya dejé un legado y voy a dejar un legado. ¿Qué le puedo decir a los jóvenes? Que el sueño que tengan, que el sueño, por mínimo que sea, porque esto empezó siendo nada, se puede lograr si le ponen cariño, pero sobre todo persistencia, perseverancia y resiliencia. Si esos tres Ingredientes. elementos o ingredientes de la vida tú le pones a tu sueño, te apuesto y les aseguro a los jóvenes que van a seguir y pueden salir. México necesita de gente joven que le apueste en el ámbito que quieran, pero que hagan lo mejor posible para tener un México más seguro, para tener un México con mayor empleo, con mayores oportunidades. Y no todo es culpa del gobierno, ¿eh? El gobierno hace lo que puede y lo que debe hacer, pero no alcanza para todo. Pero está en nosotros poner un granito de arena para que el medio ambiente también sea mejor. O a lo mejor más que el gobierno, porque él nos impulsa. O sea, vamos caminando, tenemos una piedrita por ahí, nos las quita y nos impulsa. Por eso llegamos a esto con la Jatrofa, porque te digo, gracias a Probosque, jamás claudicamos, ¿sí? Y tuvimos que tener mucha resiliencia, mucha perseverancia y mucha persistencia. Yo se los dije a los jóvenes que estuve en la universidad, que esos tres elementos y estos tres libros que te comenté, seguro estoy que te sacan adelante de un proyecto, el que sea. El que sea. Bueno, y pasando a otro tema, don Raúl, ¿cómo es estar con sus hijos en familia? Platíqueme, ¿cómo son esos domingos familiares allá en Amatepec? Mira, eran muy bonitos. Pues jugar con ellos, hacer algunas actividades de campo, escuchar mis locuras y pues no las entendían, pero siempre me daban una sonrisa, un aplauso. En la mañana, mi esposa por lo regular sale a la plaza, compra el mandado, que le llamamos, llegaba a la casa, nos preparaba el desayuno, tortillas calientes, emprendimos con ella algunos negocios como venta de pancita y todo eso, pero sobre todo el cariño, ¿no? Que ellos nunca me han dejado de tener. No soy el hombre perfecto ni el papá perfecto, pero siempre he contado con el cariño tanto de mi esposa como de mis hijos, ¿no? A la cual le mandamos un saludo porque anda un poquito enfermita. Y la verdad ese cariño es el que no me doblaba, inclusive en la época que te comento más difícil de mi vida, ¿eh? Porque lejos de llegar y reclamarme de que no había dinero, de que no esto, me apapachaba, ¿no? Y ahora me da gusto porque mis hijos son emprendedores. Uno por ahí que le quiere buscar al gobierno, pues ya entendió que en el gobierno no es lo idóneo, pero ya agarraron el ámbito del emprendedurismo. Y eso me da mucho gusto, porque finalmente se necesita de jóvenes y gentes más emprendedores en México, ¿no? Y sobre todo yo de mi familia, pues eso lo que tengo. Quiero aprovechar para agradecerle a mi mamá, a Edith Vences, que desde niño fue dura y hasta la fecha ha sido dura, pero siempre con un consejo por delante, por una orientación, por todo. A mi papá Eduardo Domínguez, desde el cielo, que me dejó muchas lecciones, muchas lecciones. Y pues ahora ya estamos más divididos, se puede decir, porque mis hijos ya viven aquí, nosotros vivimos allá, pero seguimos con las locuras, ¿no? Con la formación de una sociedad cooperativa del café, que quiero certificar café agroecológico. Por eso me metí un poco a la parte de los biofertilizantes más intensivo y tener un patrimonio, el patrimonio base lo tenemos, como para ya no ambicionar más, pero pues dejarle una mejor vida a mi familia es ya mi reto ahora, ¿no? Ya no estoy tan pollo, como decía un amigo.
pero creo que y espero que Dios me permita seguir avanzando en eso, ¿no? Y hablando de proyectos, ¿cómo ve que la Asociación Becando tus Sueños apoya a tantos jóvenes y a tantas personas que quieran superarse como usted? Mira, Yasmín, yo vine aquí y acepté tu invitación porque me llamó mucho la atención el nombre, ¿sí? De Becando tus Sueños. El, para mí, estas acciones que ustedes emprenden, ojalá se replicaran en muchos más lugares. Yo creo que más adelante, Yasmín, te voy a buscar para que nos puedas orientar, para que a través de este proyecto podamos formar una fundación y una alianza, Claro que sí. porque la gente necesita recibir un mucho de lo que Dios a nosotros nos da. Y la fundación, yo se la prometí a un papá. He esperado mucho para concluir este proyecto, espero que no tarde más, pero ya que empiece a caminar, Yasmín, creo que Dios me vuelve a poner en el camino gente tan interesante y con un corazón tan grande como ustedes, Gracias. que estoy seguro que nos van a orientar a Biomesur Con todo gusto. para poder hacer una fundación y hacer una alianza. Esto es algo maravilloso, ahorita que me platicabas todo lo que hacen aquí, sin interés alguno más que la gente tenga una oportunidad de vida, pero sobre todo, y a mí me dio mucho gusto verte ahí con la gobernadora, los reconocimientos que hace la gobernadora a su esfuerzo. Gracias. Mira, y no me quiero ver con lo dicen barbero, pero yo tuve la oportunidad de conocer muchos gobiernos por la actividad de mi papá. Mi papá fue diputado, yo fui regidor. Pero la maestra Delfina, antes que todo, tiene corazón. Fuera de lo que Los demás conlleva, piensen. conlleva la parte política, pero ella es gente de corazón. Creo que de los actuales gobiernos, la que más tiene validez moral es la maestra Delfina. Coincido con usted. Y lo comentábamos, fuimos 15 y de los 15 nadie estaba así como diciendo, es que a mí me recomendó Pedro, Juan o María, nadie, sino que todos así como que, mucho. Pues me tocó con Cardoso, lástima que no pudo estar, pero hasta bendecidos son con Cardoso. Cardoso fue galardonado con nosotros, ¿no? Pero una jovencita, que 18, 19 años también, con una investigación muy bonita. Y eso te habla de que la gobernadora está viendo un verdadero desarrollo en el estado, ¿no? Acuérdate que es el estado más poblado y el más complicado. Pero bueno, nosotros haremos lo que nos corresponde para seguir mejorando el medio ambiente. El poder tener, no sé, 1,000, 2,000 o 25,000 o 50,000 toneladas de captura al año de carbono, creo que ahí dejo ya mi legado al Estado de México. Y un gran legado. Pues sí. Y la verdad, un esfuerzo familiar. Sin mi familia yo no hubiera llegado hasta donde he llegado. Pero pues es lo que te puedo decir de lo que somos y de lo que hacemos y para dónde vamos, Yasmin. Pues van para el mejor lugar de todos, para ayudar. Así es. Don Raúl, ¿cómo le gustaría que la gente de Amatepec lo recordara? Pues como una gente honesta, una gente emprendedora, una gente que tiene el corazón por delante, que saben muchos de allá que así soy, que tenga o no tenga, trato de apoyar a mis conciudadanos y a desarrollar los diferentes emprendimientos pues que ese legado es el que quiero dejar, que seamos todos gente de bien y que no tengamos la envidia por si otro trae un emprendimiento mejor que el de nosotros o una vida mejor que la de nosotros, pero sobre todo la honestidad y los valores. Y el legado que está dejando en Amatepec. Algo, aunque dicen que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Gracias por abrirnos su corazón. Gracias por estar aquí y por tener ese amor por el campo mexicano. No, pues gracias a ustedes por la invitación, la verdad ha sido algo maravilloso para mí conocerles, saber lo que hacen por el bien de la sociedad y que Dios les dé más, les bendiga y les siga aperturando estos espacios. Muchas gracias. Pues nos despedimos, chicos, desde el corazón Corazón, de becando Becando tus tus Sueños. sueños.